Así es que gracias. Estamos en la semana 2 de una serie titulada Cosas que no tienes que orar, cosas que no tienes que orar. ¿Por qué? Porque la verdad es que durante la palabra de Dios, Él nos ha dado directrices y Él nos ha dado algunos principios que no necesariamente tienes que orar, simplemente tienes que hacerlos. Y muchas veces, si no tenemos cuidado, nos podemos atorar en el camino o en el andar con Jesús, porque en vez de estar obedeciendo, empezamos a considerar y a contemplar y hacemos pausa de algunas cosas, de las cosas que dice Dios, no, no tienes que orar sobre eso. Simplemente lo tienes que hacer, Jonathan. Así es que en estas series estamos hablando sobre algunas de estas cosas. Por ejemplo, aquí en Santiago 1:22, no se contenten solo con oír la palabra, pues si se engañan ustedes mismos, llévenla a la práctica. Pero quien Santiago continuamos en 1:25, dice, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. La bendición no está en oír, en la consideración o contemplar, no, la bendición no viene en la pontificación o hablar muy elocuentemente ahí en el café. Está bien hablar, pero alguien tiene que hacerlo, tienes que hacer algo. Y la bendición viene en lo que hacemos, el milagro está en el movimiento. Así es que hay algunas cosas que simplemente no tienes que orar, simplemente tienes que hacerlo. Y tengo un video que me mandaron recientemente por casi como 3 personas diciendo, esto es algo muy gracioso que deberías de poner en esta serie sobre oración y de lo que no tienes que orar. Así es que volteen a ver a la pantalla, por favor. ¿Alguien te ha preguntado orar por algo muy tonto y digo, no, yo no voy? Hay algunas cosas por las cuales no vas a orar. ¿Me puedes orar por mí? Y le digo, sí, amigo, ¿qué tengo? Bueno, tengo una prueba de drogas mañana y tengo que pasar. Le dije, no, no voy a estar orando por eso. No, no voy a estar. Hay algunas cosas que no puedes. Recuerdo mi sobrino Malakai. Malakai, ¿te recuerdas ese, el que salía en la televisión? Bueno, mi hermana dijo, oren por él, tiene un mal día y todos dicen, sí, todo el mundo orando con él, mal aquí, así, orando, todos levantándolo. Y lo único que yo dije es, ¿qué es lo que está pasando con mi sobrino? Y ella me texteó directamente, sí, no lo hizo a través del grupo y ella llegó por ahí por un ladito y me dijo, tenía tendinitis en sus dedos porque te está utilizando mucho su iPad. Y yo le dije, yo no estoy orando por eso. No, 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 yo no estoy poniendo eso al Dios del universo con mi nombre ahí puesto. Así, todos esos, hey, no, no lo voy a hacer con mi sobrino. Todas esas de las cosas que estás mandando por arriba te están faltando el respeto. Y bueno, de eso se trata exactamente estas series, pero bueno, creo que tienes la idea más o menos de, hay cosas por las cuales simplemente no tienes que orar, así es que el próximo fin de semana no te lo puedes perder, porque vamos a cubrir muchas cosas de esta serie el próximo fin de semana. Vamos a hacer algo muy único, así es que asegúrate de que estés aquí con nosotros en este edificio el próximo fin de semana y los siguientes fines de semana, porque tendremos ya el regreso al ciclo escolar y vamos a estar bendiciendo a todos nuestros estudiantes. Va a ser algo increíble sobre las próximas 2 semanas. Pero hoy quiero iniciar con algo que no tienes que orar y vamos a regresar ahí a los top 10, los 10 mandamientos que están enlistados en el libro de Éxodo, que se lo dio a Moisés y se lo dio al pueblo de Israel y finalmente nos han pasado a nosotros. Y creo que muchos de ustedes pueden entender que cuando estamos hablando a los 10 mandamientos, esos no son cosas que tienes que orar. Deberías de hacerlo o no. No deberías de matar. Pero bueno, quiero matar a esta persona, pero ¿hay alguna manera que puedo sacarme de este mandamiento? No, no tienes que orar sobre eso. No, 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 no matas, no, no haces y no robas. Y no tienes que orar sobre que si debo de robar esto o aquello. No, eso es algo que no tengo dinero y qué es lo que puedo hacer. No tienes que orar por eso. Pero lo interesante de todo esto es que Dios inicia con estos 10 mandamientos, con dos que básicamente son
lo mismo. Estos mandamientos del 2 al 10 es toda información. Del 3 al 10 es algo que es complaciente para 10. Pero fíjate, en dónde inicia aquí en, en Éxodo, aquí, Éxodo 20, Dios habló y dio a conocer todas estas palabras. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. Alguien está contento de que Dios te ha sacado de algunas cosas, cosas que en donde estabas atado y tenías una adicción y Dios te ha liberado por completo y nos ha sacado de este valle. Dice, no tengas otros dioses además de mí. Eso es el primer mandamiento. No, ningún otro Dios. Dios tiene esta idea de idolatría. Y luego continúa diciendo, no te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que esté en los cielos, en la tierra o en el mar. Versículo 5 dice, no te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor, tu Dios, y dice, no debes de tener nada en tu vida de que tú estés adorando más que a mí. Entonces, así es como inicia los mandamientos del 3 al 10. Nunca van a poder cumplirse si no tenemos estos primeros dos correctos. Y puedo hablar por mucho tiempo sobre esto, porque al final del día, cada pecado, cada falla, cada problema que tenemos en nuestra vida, de alguna manera u otra, esto está en un ídolo en nuestra vida. Así es que vamos a hablar un poquito más en el futuro y no tengo mucho tiempo para cubrir todo esto el día de hoy, pero si tú le preguntaras a Dios, Dios, si quieres que quiero tener una vida que sea agradable para ti, todo esto va a iniciar con el tema de la idolatría en nuestra vida y las escrituras, un ídolo era cualquier cosa que estuviera como igual a Dios o incluso superior a Dios. Y en este pasaje, Dios está hablando a la nación de Israel que había salido de la esclavitud, del cautiverio de los egipcios por cientos de años, y en la cultura de los egipcios era una sociedad que era apologista, que tenían más de un Dios y creían en más de un solo Dios y veían Dios en prácticamente todos lados. De repente en cosas naturales, como por ejemplo en el fuego y la lluvia, el sol, y pensaban que había un Dios detrás de todo eso. Y por supuesto que sí, pero hay un solo Dios. No hay diferentes dioses para cada cosa, pero ellos adoraban todo tipo de dioses. Y Israel vivió por cientos de años y era una cultura y unas personas monoteístas y solo creían en un solo Dios, o Israel, nuestro Dios es solo uno. Así es que eran monoteístas, y lo interesante de todo esto es que el primer mandamiento para ellos era básicamente una invitación a una realidad. Solo hay un Dios. Y te estoy invitando, asegúrate de que solo estás adorando a un solo Dios. Así es que yo sé que cuando traigo algo como idolatría y múltiples dioses y todas estas cosas en el 2024 y en Texas, están personas diciendo, Jonathan, ¿por qué estamos hablando sobre esto? No somos una no somos gente politeísta, no tenemos ídolos que estamos adorando, no tenemos templos diferentes en donde estamos adorando. ¿Por qué es esto relevante en este momento para nosotros, el día de hoy? Bueno, qué bueno que preguntas, qué bueno que estás preguntando, porque de hecho te diría que en el 2024, de hecho, mucho más que antes. Yo creo que estamos rodeados de idolatría, estamos rodeados completamente por ídolos que todos batallamos, no nada más las personas que están fuera de la iglesia, sino personas que incluso están dentro de la iglesia, que están batallando con dioses en nuestra vida, cosas que algunas veces vamos a reemplazar a Dios arriba en esa jerarquía. Y yo entiendo que cuando estamos hablando sobre idolatría en nuestra cultura, muchos de nosotros, nuestra mente se va a algo que es extravagante, que muchos de nosotros hemos experimentado, como por ejemplo esta ceremonia de apertura, esta inauguración el sábado en la tarde, en donde fue una perversión y una mofa, una burla a uno de los momentos más hermosos en la historia del mundo.
Es la última cena en donde Jesús instituyó el tema de la comunión y comparte con sus discípulos sobre su cuerpo que iba a ser quebrantado ante nosotros y su sangre que iba a ser derramada para que nosotros pudiéramos tener libertad de nuestro pecado. Y vemos estos drag queens con niños por ahí intermezclado en esta mofa de la última cena. Y por cierto, cuando tú ves esto, simplemente el enemigo está mostrando su manita. Él se revela su agenda y confía en mí, confía. Es que está redefiniendo la sexualidad como Dios lo ha hecho. No vamos a permitir y no debemos de tener miedo, sino es simplemente estar conscientes de todo esto, trayendo a los niños en medio de todo esto. Si tú no crees que el enemigo está utilizando a tus hijos, entonces tienes tu cabeza en la arena, pero nunca los vamos a dejar porque vamos a estar firmes y vamos a estar ahí imprimiendo la palabra de Dios y los vamos a traer a la casa de Dios. Nada que tenemos de temer, es algo que debemos de estar atentos y conscientes. Y lo más interesante de este tipo de cosas es que si tú piensas que se mueve algo y mueve a Dios fuera de lugar. No, tienes que repensar este concepto. En ninguna manera algo como esto cambia lo que Dios está haciendo. Es entre más oscuro sea, es más brillante la luz nuestra. Si es que estamos viviendo en una noche oscura, pero tenemos una luz que es tan brillante y somos una ciudad que está en la colina, que la luz no se puede esconder y estamos siendo más brillantes que nunca antes jamás. Así es que mientras que estamos viendo cosas como estas, sí, por supuesto, eso nos debe de tambalear un poquito nuestro espíritu. Es como Simón Pedro cuando Jesús iba a ser ahí aprendido y queríamos cortarle la cabeza o la oreja a alguien. Pero quiero recordarte que Dios tiene una manera única de sacar cosas, de que el enemigo tiene cosas para mal y convirtiéndolos en algo hermoso. Él siempre ha hecho esto. Si recuerdas la historia de José, cuando los hermanos lo vendieron ahí en la esclavitud y mintieron sobre su vida y lo mataron y pensaron y parecía una tragedia para todo mundo, incluyendo a José. Pero Dios utilizó ese momento para poder salvar la nación completa, su familia y finalmente construir la nación en la que se convirtió, que fue Israel. Tres hombres hebreos fueron lanzados ahí a un horno ardiente porque no se inclinaban al Dios de este mundo. Y me encanta que tenemos muchísimos estudiantes, 175 en el campamento, que no se van a inclinar al mundo de este Dios, sino al Rey de Reyes, Señor de Señores. Pero estos adolescentes fueron ahí metidos a este horno ardiente y lo único que se quemó fueron las cuerdas con las cuales estaban atados y se reveló a todo mundo quién era realmente el Dios de este universo. ¿Cómo ves este tema? Cuando Dios fue crucificado y fue sepultado y el enemigo pensó que ya había terminado con todo esto y pensó que había ganado hasta que llegó ese domingo en la mañana cuando Jesús se levantó y salió de esa tumba y el enemigo dijo, ¿qué es lo que he hecho? Y escúchame, cuando tú ves estas cosas, no pienses que nada más está cambiando un poquito de manera negativa. Sí tenemos que luchar, sí tenemos que orar. Pero tienes que saber que hay generaciones, la generación Z no se va a dejar engañar por esto, mientras que nosotros estemos predicando la palabra de Dios a ellos y están viendo a través, ven las mentiras y ven todo lo que está quebrantado en estos mensajes y no es lo que queremos. Y yo creo que mucho más esto va a traer más a Dios. Se están dando cuenta que se están burlando del cristianismo, entonces debe de haber algo al respecto. El enemigo realmente debe de tener miedo de este movimiento de Jesús y sí lo es, por supuesto. Bueno, no quiero que necesariamente pienses sobre esto cuando estás hablando sobre ídolos. Y sí, absolutamente eso existe por ahí. Pero quiero que realmente te voltees a ver al espejo, a tu vida y qué tipo de idolatría probablemente hay en tu vida. Y déjame decirte que hay dioses alrededor de todos nosotros, el dios de éxito. Algunos han hecho Dios de influencia social o hacer mucho más dinero o han hecho un Dios sobre la gente, sobre los políticos. ¿Y por qué vas a sacar a un Dios de un político? Es un hombre, es una persona.
común y corriente y no va a salvar tu vida. Jesús va a salvar tu vida y no importa quién va a ser elegido en noviembre de este año, Jesús va a estar, sigue en el reino. Yo quiero que votes y que hagas lo correcto y que cumplas con tu principio cívico, pero al final de cuentas Jesús es el que nos va a salvar a todos nosotros, pero hacemos Dios de buscar a esa diversión y se está divirtiendo, 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 divirtiendo y se está entreteniendo, entreteniendo, entreteniendo y está buscando todo eso y la felicidad de tus hijos. Hay gente que ha hecho su Dios la felicidad de sus hijos, que estén ahí perfectos y cuando están ahí y se cae y dice, ¿cómo te estás sintiendo? ¿Y por qué? Y bueno, están haciendo dioses de sus propios hijos. Y Dios sobre el control, sobre el sexo, sobre el poder. Y creo que estamos rodeados de estas idolatrías de tiempos modernos. Y si, y si ves tu vida, Dios dice, yo debo de ser primero en cada área de tu vida. Y todo el mundo debe de decir, es Dios primero, dilo voz fuerte, Dios primero. Y eso es de lo que voy a hablar el día de hoy. Y si alguien te voltea a ver, y alguien que te conoce, alguien que estás ahí junto, hombro a hombro, que fuiste con él en la escuela, que juegas fútbol con ellos y estás en las gradas, que vives ahí y que se ven a tu vida, ¿qué es lo que dirían sobre ti? Es claro que para él Dios es primero en la vida de ese hombre o de esa mujer. Tres maneras en las cuales tú puedes probar si Dios es primero. ¿Cuál es mi prioridad? Esas son de las tres preguntas que te puedes hacer. ¿Cuál es mi prioridad? Y sí, por supuesto que nos podemos equivocar en todo esto. Sí, si realmente podemos mezclar todo tipo de cosas, tantas veces la cosa que debería de estar en primer lugar termina en el tercero y lo que está en el tercero o cuarto lugar termina siendo lo más prioritario. ¿Quién al realmente ha querido construir algo sin leer las instrucciones? Lo primero que tienes que hacer es leer el instructivo, pero no lo hiciste así. Y después de 20, 30 minutos, un poquito más de eso, y te dices, no, tengo que sacar. Sí, yo he pasado, Alicia y yo compramos una canasta de básquetbol para nuestros niños muchos años atrás, antes de que nos mudáramos aquí a San Antonio. Y Mason probablemente tenía 5 o 6 años de edad, era un niño pequeñito y estaba ahí y compramos esta canasta de ahí de la tienda Academy, sacamos la caja y la abrimos. Alicia y yo estábamos viendo todas las piezas y Mason ya estaba listo con su bola de básquetbol y estaba ahí rebotándola ahí en el garage. En su mente pensó que en 15 minutos iba a estar aventando esa pelota de básquetbol ahí en esa canasta nuevecita, pero pero no sucedió así, no, así no funcionó todo esto. No, Alicia y yo empezamos a conectar y bueno, habían dos tubos grandes, bueno, estos deben de ser y esto parece que este va con este, así es que los tomamos y pum, y los introducimos por ahí y empezamos a ver el resto de las piezas y después de unos 10, 15 minutos nos dimos cuenta que algo no está muy bien en todo esto, no entiendo bien, pero bueno, vamos a ver realmente entonces el instructivo, entonces abrimos ahora sí lo que debimos de haber hecho en primer lugar y nos dimos cuenta que, oh no, estos tubos no deberían de conectarse, algo debería de ponerse primero, así es que, bueno, simplemente vamos a sacarlos, simplemente, pues es tan sencillo. Y si hubieras pasado en esa tarde por ahí, Mason estaba rebotando su pelota de básquetbol y tú hubieras visto a Alicia y yo estábamos con estos tubos y estábamos tratando ahí de sacar el tubo uno de otro y yo la estaba ahí arrastrando prácticamente y no pudimos. Y de hecho, a este momento no sé, 16, 17 años atrás. Esos tubos siguen juntos. Nunca, nunca, nunca se pudieron separar. Y los niños no pudieron jugar básquetbol por días y días y días. De hecho, creo que fue unas semanas después cuando tuve a unos hombres de la iglesia que llegaran a componer lo que habíamos descompuesto y para el tiempo que estaba la canasta ya habían hecho por ahí soldaduras, había involucrado un mecánico, pero finalmente tuvimos la canasta puesta para mis hijos, pero todo eso es porque no pusimos lo primero. Y sabemos que Dios debe ser lo primero. Todo mundo lo conoce y lo sabe perfectamente. Lo decimos y alguien nos pregunta, vamos a decir, por supuesto que sí, pero
Muchas veces hemos permitido que cosas secundarias se arrastren y se metan a nuestras prioridades en nuestra vida. Y entonces muchas veces lo tratamos más como una válvula de escape y en vez de que debe de ser el Dios que debe de estar en el trono de nuestra vida. Muchas veces, entonces, debemos de preguntarnos si Dios realmente está en primer lugar. Es como estos hombres que iban a pintar un edificio de 4 pisos y tomaron como 2 días simplemente construyendo ahí ahí todos la estructura metálica para poder subir y en 1, 2, 3 días simplemente poniendo todos los andamios ahí listos para poder hacer el trabajo y alguien sale del edificio y le dice, ¿qué están haciendo? Bueno, vamos a pintar el edificio como nos lo pidieron. Y dijo la persona, pero este no es el edificio, debe de ser este otro edificio que está aquí de este lado. Y tomaron todos esos 2 días y creo que es una ilustración perfecta para muchos de nosotros porque muchos hemos puesto tanto tiempo y tanta energía y pasión invirtiendo en cosas que probablemente alcanzamos y logramos ciertas cosas para darnos cuenta que estábamos trabajando en el edificio incorrecto y aquí no debería de estar y no es lo que debería de estar haciendo, sino debería de estar invirtiendo mi tiempo y mi esfuerzo y energía aquí en el reino de Dios. Pablo dice aquí en Filipenses 3, 7, 8, Pablo estaba hablando sobre cosas que tú y yo pensamos que son valiosas y no tengo tiempo de hacerlo, pero ahí y lee los versículos previos y está hablando sobre el poder que él tenía entre los hombres y la influencia, el conocimiento que él tenía. Él tenía todo tipo de cosas y ahora está diciendo, antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tiene ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Y sí, todo, todo esto no tiene valor comparado con el valor infinito de Jesucristo. En el valor, Jesús, mi Señor, por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Todas las influencias ahí, todas esas paredes son basuras para que yo pueda ganar a Cristo. Idolatría, enfocados en las cosas incorrectas, poniendo las cosas incorrectas por encima de Dios. La verdad es que algo que yo he aprendido, y puedes escribir esto, que muchos dioses no necesariamente son malos, pero son cosas buenas que están priorizadas de manera incorrecta. Obviamente hay pecado en nuestra vida que tienes que quitarlo, pero no estoy hablando sobre eso el día de hoy. Estoy hablando sobre cosas buenas en tu vida que tú has puesto por encima de lo mejor, de lo número uno, cosas buenas en tu vida y obviamente tus hijos son cosas buenas y no es algo malo, no, por supuesto, y necesitamos dinero para vivir, para poder construir el reino de Dios. El dinero por sí mismo no es malo, pero el amor por el dinero, eso es lo que es malo, poniendo dinero y éxito financiero por encima de Dios, eso es malo. Y quiero compartir contigo que hay una palabra griega en el Nuevo Testamento. La palabra idolatría no se muestra mucho en el Nuevo Testamento, pero hay una palabra griega que nos lleva a esta idea o este concepto que se conoce como epitomía. Y esta palabra simplemente es una palabra así muy dominguera. Pero bueno, ni siquiera la voy a poder pronunciar bien. Pero esto se traduce básicamente y frecuentemente en el Nuevo Testamento como lujuria. Y la lujuria y esto, el problema con el 2024, nuestra mente normalmente se va al tema de sexo, pero bueno, puede ser lujuria por cada tipo, por fama, por la riqueza, pero epitomía, realmente lo que significa, probablemente se traduce mejor como un deseo por arriba de lo normal, por algo en particular, algo que tú deseas mucho más que lo que deberías de desear. No es algo malo, pero tu deseo que es más por encima de lo deseado. Así es que, entonces, lujuria no es un deseo normal por algo malo. Eso sí es malo, por supuesto, pero generalmente la lujuria es un sobredeseo de algo bueno, para algo bueno. Así es que, bueno, este,
Entonces el sexo no es algo malo, sino es un regalo de Dios y nos lo dio para poderlo hacer en matrimonio, en ese convenio del matrimonio entre hombre y mujer. Y es un increíble regalo, pero fuera del matrimonio eso puede ser malo, puede ser devastador, puede ser muy, muy malo. Así es que por eso tenemos esta idea de que la lujuria esto es un sobredeseo por algo que es realmente bueno, pero lo estás deseando de una manera incorrecta. Así es que quiero que pienses sobre esto, sobre mis prioridades. ¿Qué es lo que estás deseando por encima de lo que debe de ser? ¿Qué es lo que deseas? ¿Qué es cuando tú te levantas y estás pensando inmediatamente en la mañana? ¿Qué, qué es lo que estás buscando y dices, ¿qué es lo que estás soñando? Y te levantas pensando sobre Dios y las cosas de Dios y el reino de Dios, ¿qué es lo que qué es en donde pasas y gastas la mayor parte de tu dinero? Y está bien que estén todos en silencio. Yo sé que está haciendo y está lloviendo, pero bueno, sí lo entiendo muy bien. Y yo sé dónde estás. Yo también estoy allí, pero ¿dónde gastas la mayoría de tu dinero? Y si tú quieres saber quién es tu Dios, tienes que voltear a ver a tu cuenta de cheques, en dónde lo estás gastando. Bueno, no sé dónde están mis ídolos, no es muy difícil saberlo, no es difícil saberlo, en dónde estás poniendo tu dinero. Porque Jesús pues, dice, en donde está tu tesoro, ahí va a seguir tu corazón. Y es un enunciado muy sabio y no debería de decirlo al Dios, al Hijo de Dios, a Jesús. Bueno, pero bueno, no lo voy a... Bueno, ¿dónde, dónde has puesto tu tesoro? ¿En dónde estás gastando tu dinero? ¿En dónde estás apasionado? ¿Es es en más dinero, en una casa más grande, en la universidad de tus hijos o a convertir a Juanito en el super coreback ahí de fútbol americano o son actividades extracurriculares o divirtiéndonos por todo lado o vamos a salir por todos los fines de semana o bueno, vamos a estar ahí todo el fin de semana divirtiéndonos? ¿Cuáles son? Y todas estas son cosas buenas, no estoy diciendo que sean cosas malas, pero un sobredeseo sobre eso, entonces eso lo convierte en algo malo. Fíjate lo que dice en Mateo 6, todo dice, busquen primeramente, digan primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas estas cosas les serán añadidas. Tú busca primeramente su familia, su casa, su propósito, su voluntad, su palabra, la relación. Cuando tú pones a Dios en primer lugar, todo lo demás termina en el lugar correcto. Pero hasta que hagas esto, no vas a experimentar esto. Y algunos de ustedes tienen caos en tu mundo y eso está generando un trauma. Alicia y yo, por ejemplo, que estábamos ahí tratando de zafar estos tubos porque iniciamos de la manera incorrecta y siempre vas a tener algo de caos hasta que Dios esté en primer lugar en tu vida. Y algunos de ustedes nunca lo han puesto en primer lugar. Algunos han permitido que sean y que lo han destronado. Probablemente ahora en verano y tenías todas estas vacaciones y dejas a Dios ahí destronado. ¿Qué es? ¿Cuál es tu prioridad? La segunda pregunta que yo quiero, tenemos que apresurarnos. ¿Qué? ¿Qué es lo que yo estoy adorando? Todo mundo adora algo y alaba algo. Y dice aquí en Éxodo 9, antes de que Israel fuera liberado, dice, preséntate de nuevo al faraón. Y le ordenó el Señor a Moisés y le dice, dile, esto dice el Señor, Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me adore. Y si has estado familiarizado y has visto el príncipe de Egipto, bueno, sí, deja ir a mi pueblo y lo que sigue dice, para que me adore. Israel fue liberado, fueron salvos y fueron salvados para que pudieran adorar al Señor. Fuimos salvos para que podamos adorar a nuestro Dios. Y, y quiero decir esto, que adoración es nuestra respuesta natural a lo que valoramos más. Y mientras hay muchas cosas en mi vida que pueden distraerme, entonces hay solo una cosa que voy a estar adorando y ese es mi Dios. Y doy toda mi atención completa, toda mi atención a los vaqueros de Dallas, a mi familia, pero no voy a adorarlos, voy a adorar a aquel que es el Dios viviente. Y lo interesante es que fuimos creados para poder ser adoradores.
fuimos creados para ser así. Así es que por eso tenemos esta propensión de realmente emocionarnos mucho sobre muchas cosas. Y es increíble sobre las cosas que la gente se... Algunas veces has visto juego de precios y el price is right, el precio es correcto y John Juan y sale corriendo ahí entre las estradas y si realmente no tienes un poquito de orgullo, no podría estar en ese show porque yo no les voy a dar es ahí, va a decir seguramente tienes que realmente actuar como un tonto cuando llamemos tu nombre, pero la gente lo hace. Pero bueno, y seguramente en mi familia, por ejemplo, tenemos somos, sí, nos emocionamos mucho en los deportes y bueno, cuando estamos por ahí jugando y quiero realmente divertirme un poquito con mi familia y tengo un par de videos, tengo muchos videos, fue muy difícil escoger uno, pero tengo un par de ellos que quiero compartir. El primero aquí está Mason, mi hijo mayor. Britton está bateando en ese momento, pero quiero que te enfoques en Mason al final, que está ahí en la reja. Este es de campamento, tenía 12 años de edad cuando se fueron ahí a a las ligas pequeñas allá en Williamsport, pero antes de ya ir allá teníamos que pasar y ganar esto. Fuimos este juego de campeonato y entonces Britton llega ahí y ve a Mason, a mi hijo mayor, ahí al final del video. Sí, había mucha emoción y mucha energía. Y finalmente terminamos y fue un muy buen día. Este siguiente video es el año en senior, ahí cuando llegaron ahí al juego del campeonato, ahí al final de la temporada y estábamos y ahí al principio en los playoffs tuvimos que ir a Laredo y no jugamos muy bien en esa tarde y íbamos como 6-5 perdiendo y eran dos outs ahí y Britton está ahí bateando, pero bueno, él hizo el trabajo y Alicia está tomando video ahí con su teléfono y yo estaba por otro lado porque estaba muy estresado y no podía. Ella estaba tomando video y quiero que escuches atentamente. Escuché un sermón que se llamaba Las Cuatro Aleluyas y este no es exactamente, pero hay cuatro niveles claros de volumen en el grito de Alicia mientras ella se está grabando este video. Vamos a verlo. Así es que yo creo que ya no tenía mucha voz cuando íbamos de regreso de Laredo. Pero bueno, esto es lo que hacemos cuando estamos ahí, nos emocionamos y somos muy apasionados sobre los deportes, especialmente en el béisbol. Pero apasionado como sea, nunca voy a dejar a un lado que mi adoración esté por encima de la adoración y que hago por el Dios que yo amo tanto y no tienes idea todo lo que ha hecho por mí y de dónde me ha sacado y lo que ha hecho en mi vida. Y este próximo video que quiero mostrarte, yo estuve honrado de ir a donde estaban los estudiantes en este campamento de verano y estaban realmente adorando al Señor. Déjame mostrarte unos clips breves y una fotografía al final. 175 estudiantes adorando al Señor. Esta fotografía realmente es bonita. Vamos a celebrar lo que Dios está haciendo en nuestros estudiantes, en nuestros adolescentes. ¿Qué es lo que estás adorando? ¿Qué es lo que adoras? Todo.
Todo mundo es un adorador. Y no puedes decir que no lo eres, porque fuiste creado, todos somos, y Dios está buscando, y Jesús le dijo a la mujer ahí en, en Juan 4:23, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores busca que le adoren. Es por cierto, esto es bíblico de estar aplaudiendo, para estar cantando. Y he predicado desde el principio del año es que debemos de estar gritando aleluya para que nosotros alcemos nuestras manos y cantando en voz alta. Y es una manera de hacerlo, pero también lo hacemos a través de nuestro tiempo y adoramos al Señor, es rindiendo nuestros talentos, sirviendo, y hay personas que están adorando al Señor en todo este edificio, en nuestras tres ubicaciones y en línea, porque están utilizando su talento, su regalo para servir a otros con nuestro tesoro, dando con nuestro diezmo y nuestra ofrenda. Y ponemos a Dios primero, porque el principio del diezmo, que es el 10% de todo mi ingreso, esa es la base de nuestro, todo este tiempo de construir. Bueno, esa es la ofrenda que está por encima de ese 10%. Eso son mis primeros frutos y se lo traigo a Dios mostrando que tú eres primero en mi vida. Esto es una de las cosas más obvias y maneras sencillas que yo puedo vivir mi fe, trayendo mi diezmo ante Dios y diciendo, tú eres primero. Te estoy mostrando en donde está tu tesoro, ahí está tu corazón también. Dando, y cuando yo hago esto es increíble, lo pongo en primer lugar y todo lo demás empieza terminando en el lugar correcto, aún en mis finanzas. ¿Qué es lo que estás adorando? Y la tercera pregunta es, ¿qué es lo que amas? ¿Qué, qué es lo que amas? Amamos todo en América. Nos encanta la pizza, nos encanta el fútbol americano, nos gustan los automóviles, nos gusta la Diet Pepsi, Diet Coke, Dr. Pepper, amamos los Aggies, yo no, pero algunos de ustedes sí. Amas a Dios. ¿Has pensado sobre qué tanto amas a Dios recientemente? ¿Lo amas? Jesús dijo en Marcos 12, después de recibir una pregunta en el versículo 28, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Jesús contestó, el más importante es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con tus emociones, con tu voluntad, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Tú piensas en Dios? Y yo crecí en un hogar en donde yo tenía un padre y una madre, en donde Dios estaba en sus mentes. No teníamos mucho cuando crecíamos, pero teníamos una relación poderosísima con Dios. Y Dios estaba siempre en la mente de mi madre y ella podría estar ahí eh, cocinando a las 5 de la tarde en una tarde y escuchabas diciéndola, gracias Dios, te amo Dios, gracias Dios. Y a lo mejor cuando íbamos en el auto, es manejando a la escuela y escuchaba a mi mamá diciendo, oh Señor, gracias, gracias por todas tus bendiciones, Señor. Y siempre ella lo amó y pensaba sobre Dios. Y obviamente no nos pasó muchas riquezas, pero nos pasó lo más importante, que fue el amor y la pasión por la presencia y el poder de Dios. Ella tuvo 5 hijos y los 5 estamos sirviendo a Dios y estamos en alguna iglesia, en algún punto en Estados Unidos, porque estamos ahí separados en algún estado, pero todos estamos amándolo y sirviéndolo y lo amas con tu corazón, con tu mente y con toda tu fuerza.
quiero enamorarme de Jesús y la mejor manera de poderte enamorar nuevamente es reconocer y recordar qué tan bueno has sido conmigo. Fíjate lo que dice primero de Juan 4:19. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Así es que mi amor por Él es una extensión de su amor por mí. Él me ama a mí tanto y cuando me doy cuenta de lo que ha hecho por mí en mi vida, cuando recuerdo la cruz, cuando recuerdo su paciencia, cuando recuerdo qué tan fiel ha sido conmigo, cuando yo no he sido tan fiel con Él, cuánta gracia me ha mostrado, cuántas cosas buenas y cuántas bendiciones. Y cuando yo recuerdo todo esto, es increíble cómo inicia este amor fresco en mi espíritu. Y yo he tenido que hacer esto, he tenido momentos y temporadas, y los predicadores no son diferentes, son como ustedes, en donde he sido insensible y no estaba sintiendo lo que estaba haciendo. Y cuando entro en esas temporadas, sé lo que tengo que hacer y voy a un momento de oración y prendo la música adorando al Señor, y recuerdo un momento en donde yo fui atrás, en el momento en el que Dios me salvó y me llenó con su espíritu cuando yo tenía 8 años de edad, y recuerdo cómo me sentía. Recuerdo en el momento que Él me llamó a predicar y compartir el evangelio cuando yo estaba en la universidad, ahí en una iglesia, y sé exactamente y te puedo llevar a ese momento, a ese lugar específico. Y fui al momento en donde Alicia y yo estábamos manejando, y Dios me llamó aquí a plantar una iglesia en San Antonio, Texas, y empecé a ver todas las cosas que ha sido tan bueno, estas 3 ubicaciones y tanta gente sirviendo. Es como 1,000 voluntarios, rockstars, que están sirviendo a la iglesia cada fin de semana. Qué tan bendecidos somos, y tener un staff como lo tenemos. Y estaba viendo a mis hijos y cómo aman a Dios y los sirven, y qué tan saludables y qué tan increíble es mi esposa, y estoy viendo toda la bondad. Y cuando veo todo lo que Él me ama a mí y qué tan bueno ha sido conmigo, es increíble cómo vuelve a reiniciar este principio de gratitud y vuelve nuevamente este amor por Él. ¿Lo amas realmente? Cierra tus ojos. Quiero orar por ti antes de retirarnos. Vamos, en un momento vamos a cantar y tener un momento de adoración al final del servicio, y algo que les he pedido que cante, pero antes de esto quiero orar por las personas que están aquí, que no están en una relación, y tú sabes perfectamente que Dios no está ahí como prioridad número uno en tu vida. Tú sabes que no está en tu trono, en tu mundo, en su trono, y nunca lo has puesto probablemente ahí en ese lugar, o probablemente algo sucedió y Él ha sido destronado por algo más, una relación o una carrera o un hobby o un mal hábito, y tú quieres recomprometer ante Él de cualquier manera. Este es tu momento. Así es que voy a darte una oportunidad para rendirte completamente y que lo hagas el Señor de tu vida. Y quiero ver por quién estoy orando. Si no te importa, ojos cerrados, cabezas hacia abajo, nadie viendo en este momento sagrado, en todas las ubicaciones. Y me dices: Jonathan, ese soy yo, y tengo que tomar este paso de fe y necesito recomprometer, tengo que dar este paso de fe. Por favor, alza tu mano en este momento. Nadie está viendo. Sí, gracias, quiero verlo. Por favor, manténla un momento más si no te importa. Aquí en Stone Oak, ustedes allá en el centro, en Midtown, en Bulverde, aquellos que nos siguen en línea, me encanta, es hermoso. Puedes bajar tu mano en este momento y voy a hacer una simple oración de rendición, y yo invito para que todo mundo lo haga junto conmigo en tus palabras o siguiendo las mías. Señor Jesús, hoy inicio nuevamente y te hago el Señor de mi vida. Te invito para que tú me salves, Jesús. Me arrepiento, Señor. Estoy cambiando mi vida, cambio dirección y te hago el Señor de mi vida. Creo en ti, yo creo que tú diste tu vida por mí y que tú saliste de la tumba. Y hoy te pongo ahí en el trono de mi vida. Voy a vivir alrededor de ti y no te voy a mantenerte en la periferia. No, te voy a poner en el centro de mi vida, siendo el Señor de mi vida, en el nombre de Jesús. Y todo mundo dice amén, amén. Un gran aplauso para aquellos que acaban de tomar este gran paso de fe. Sí, increíble. Sí, por favor, levántate. La banda va a estar aquí cantando una canción que yo les pedí. Por favor, una pausa por un momento, y quiero, si quieres cerrar tus ojos, está bien. Si quieres alzar tus manos, también lo puedes hacer. Pero quiero que realmente
Sí, vamos a cantar esto, por favor. Díselo, no quiero nada. Tú eres mi única cosa. No quiero a nadie más. No necesito nada más. Tú eres lo único. Lo único que necesito eres tú, Señor. Muy buen. Cuando tú pones a Dios en primer lugar, todo lo demás llega y todo se pone en su lugar correcto. A nombre del pastor Jonathan y Alicia Moore, qué gusto que estén aquí con nosotros en esta mañana. Tenemos un par de cosas rápidas que queremos compartir. Primero, si tú eres un nuevo invitado, tú realmente es un honor que estés con nosotros y nos encantará la oportunidad de conectarnos contigo. Así es que puedes encontrar una tarjeta de contacto por ahí, ponerlo en las manos de la persona que te entregó el equipo de traducción para poder ahí responder cualquier tipo de duda o pregunta. Y tenemos también un pequeño obsequio que queremos poner en tus manos también. Si acabas de hacer esta oración con el pastor Jonathan, entonces acabas de tomar la mejor decisión de tu vida y lo estamos celebrando contigo. También queremos conectarnos, así es que llena la misma tarjeta y llega con la persona que te entregó el equipo de traducción, porque te vamos a dar un pequeño obsequio. Es un libro completamente gratuito en español, Siguiendo a Jesús. Ya sea que estés con nosotros o esta es tu primera vez, queremos que te conectes invitándote a una experiencia que le llamamos Descubre Ahora. Este programa son varias cosas que puedes esperar. Alguien nuevo y vas a conocer a alguien. Ahí te va a enseñar un poquito sobre quiénes somos como iglesia y la oportunidad de ser parte de uno de nuestros equipos de voluntariados o Rockstars. Y ahí en este programa tenemos un gran trabajo y te vamos a ayudar a conectarte a un equipo que es justo lo que tú necesitas para que pongas uso de tus dones y talentos. Esto es el próximo fin de semana, el domingo 11:30 de la mañana, aquí en nuestra ubicación de Stone Oak. Vamos a darte de comer, comida calientita, y vamos a tener cuidado de tus hijos. Ya estamos ya por alcanzar 1,000 voluntarios y tú puedes ser ese. Así es que también estamos ahí aliándonos con algunas escuelas locales para poder darles todos los suministros y todos los materiales que necesitan para el nuevo ciclo escolar. Puedes traerlos aquí en el edificio o puedes participar en línea en norrocksa.com y tiene toda la información que necesitas para poder participar en todos estos los suministros para el nuevo ciclo escolar. Y bueno, en 2 semanas tienes que poner en tu agenda es la bendición de regreso a clase, y esta es una manera increíble para poder iniciar este nuevo ciclo escolar, y va a estar bendiciendo y va a estar orando sobre nuestros estudiantes, coaches,
maestros, así es que asegúrate de estar con nosotros en 2 semanas. Va a ser un fin de semana increíble. Nuestro equipo de oración está de este lado del auditorio. No te vayas sin recibir esta oración por parte de ellos. Y yo quiero hacer una oración antes de retirarnos. Para que la recibas, por favor, alza tu mano. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor te dé su sonrisa y su gracia. Que el Señor te muestre su favor y que te dé toda su paz. Amén. Hey, nos vemos el próximo fin de semana. Gracias, que Dios los bendiga. Feliz domingo.